Tenemos para el siguiente ejercicio un dispositivo de cilindro émbolo cuya masa es de 25 gramos de vapor. Entonces, este es nuestro sistema, la línea punteada, donde tenemos agua como vapor saturado y cuya masa es de 25 gramos. Este es nuestro estado inicial. Entonces, en el estado inicial, diremos, tenemos una presión de 300 kilopascales. Presión 1, 300 kilopascales. Y como nos dice que está como vapor saturado de agua, tenemos otra propiedad termodinámica, la calidad o título, cuyo valor es 1. Toda el agua está exactamente en estado de vapor. Luego tenemos un calentador de resistencia y pasa una corriente de 0,2 amperes. Entonces ingresa una corriente de 0,2 amperes. Vamos a anotar esos datos. 0,2 amperes. Durante un tiempo de 5 minutos desde una fuente de 120 voltios. Esta fuente suministra un potencial de 120 voltios. Y pasa durante este tiempo de 5 minutos. Los 5 minutos lo vamos a llevar a segundos. 5 por 6, 30, 300 segundos. Bien, entonces tenemos aquí una entrada de trabajo eléctrico. Eso es importante reconocer. Hay una entrada de trabajo eléctrico. Vamos a representarlo de esa manera, como una entrada de trabajo eléctrico. Esa es la entrada de trabajo eléctrico al sistema, el calentador de resistencia. Y al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor. Entonces de mi sistema va a ocurrir una pérdida de calor. Vamos a representarlo ahí. De esa manera, entonces tenemos esa pérdida de calor, flechita de salida, por supuesto, cuyo valores, vamos a anotar ahí, tenemos el dato, calor es igual a, como es pérdida, con signo negativo, 3,7 kilojoules. Esa es la pérdida de calor, salida de calor del sistema y una entrada de trabajo al sistema por este calentador de resistencia. Y en nuestro estado inicial, vamos a representar nuestro estado final entonces. Nuestro estado final nos dice que después hay a presión constante al encender el calentador de resistencia, entonces esto se va a expandir y en el estado final vamos a tener la misma presión 2 de 300. Y va a existir una pérdida de calor. Entonces no tenemos otra propiedad de temperatura final, que es una incógnita, determinar la temperatura final y la entalpía también final. Tampoco tenemos el estado de la sustancia, pero por el calentador de resistencia vamos a suponer que va a incrementarse la temperatura. Pero eso vamos a demostrarlo calculando la entalpía final. Bien, esos son los datos que tenemos y nosotros vamos a calcular ahora en el estado inicial. En el estado inicial tenemos aquí, con estos datos, vamos a ir a las tablas a encontrar en la tabla de entrada por presión para el agua, tabla A5 de las tablas de termodinámica de Singer, y vamos a buscar lo que son la entalpía. Porque nos pide la entalpía, vamos a trabajar un proceso a presión constante con lo que es la entalpía. Entonces vamos a encontrar la entalpía en el estado inicial, que simplemente es el Hg, porque es vapor saturado. Y también vamos a encontrar la temperatura inicial con estas dos propiedades que tenemos. Ahí tenemos entonces con la temperatura con la presión de 300 kilopascales en la tabla A5, y X igual a 1, vamos a buscar lo que es la entalpía. Entonces Hg, que es la entalpía de vapor saturado, 2724,9, y además le corresponde una temperatura
de saturación de este valor de 133,52, ¿no? Esos son los valores que estamos buscando, que lo vamos a anotar como el estado inicial, su entalpía. Unidades internacionales, por supuesto, kilojoule sobre kilogramo, y la temperatura también, por supuesto, en centígrados. Ahí tenemos entonces los valores de dicho estado inicial. Bien, ahora vamos a hacer como nos dice que demostremos para un sistema cerrado que el trabajo de frontera y el cambio de energía es la combinación de la entalpía, ¿no? Entonces vamos haciendo esto, primera ley. Tenemos la ecuación de primera ley que debemos utilizar y la definición de la entalpía. Primera ley. El cambio de energía interna para un sistema cerrado, M por U2 menos U1, ¿no? El cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Aquí tenemos dos trabajos. El trabajo eléctrico, vamos a anotarlo así, y además el trabajo de frontera. Vamos a definir estos dos tipos de trabajo. El primero, el trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico es igual a, en este caso en una entrada de trabajo va a ser con signo negativo, la corriente que pasa, la corriente I, por su diferencia de potencial, hemos llamado delta V, y por el tiempo T, ¿no? O el delta T, que son los 5 minutos. Vamos a calcular este valor una vez, y es 0,2 por la diferencia potencial o voltaje es 120 voltios y por tiempo de 300 segundos. Este valor nos va a dar en joules, el trabajo en joules, que son 7.200 joules. Entonces, como es un trabajo de entrada, colocamos negativo, joules. Pero nosotros debemos encontrar este trabajo en kilojoules para trabajar todas las unidades en kilojoules, como tenemos aquí también la entalpía. Y entonces el trabajo eléctrico es igual a, dividiendo entre 1000, 7200 es 7,2. 7,2 kilojoules. Bien, ya tenemos ahí el trabajo eléctrico, que es importante, lo vamos a utilizar luego. Ahora, continuando, vamos a encontrar lo que es el trabajo de frontera. ¿Qué es el trabajo de frontera? El trabajo de presión-volumen, ¿sí? Integral de P por dB. Como una presión constante, simplemente esto es presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces, multiplicando la presión, es presión que es constante por volumen 2 menos presión por volumen 1. Entonces, por conveniencia, en el volumen 2, la presión 2 es la misma, presión 2 es igual a la presión 1, ¿no? Entonces yo también aquí le coloco presión 1, porque las presiones son las mismas. Bien, ya tengo ahí definido todo mi sistema donde está ya mi trabajo eléctrico, mi trabajo de frontera. Ahora vamos a resolver esto. Aquí. Esta ecuación, vamos a reemplazar el trabajo eléctrico y el trabajo de frontera para poder encontrar esa relación con la entalpía. A partir de esta ecuación, entonces, tenemos la siguiente. Masa por cambio de energía es igual a M por U2 menos M por U1. Aquí está. Es igual al calor menos el trabajo eléctrico menos el trabajo de frontera, voy a reemplazar por menos presión 2 por volumen 2 menos menos por menos me da más presión 1 por volumen 1. Este menos paso al otro lado, entonces voy a tener M por V2 más presión 2 por volumen 2 menos
m por 1, este más pasa con menos. Entonces, como los dos términos son menos, yo puedo factorizar aquí el signo menos, y aquí le cambio el signo y me queda más. Y igualo esto al calor, que es un dato, este calor, y el trabajo eléctrico también, que ya lo he encontrado su valor. Bien, aquí tengo dos importantes. Esto es la entalpía, M por H1 puede ser, y esto es también la H2, entalpía final, y esta es la entalpía inicial, M por H1. Bien, entonces es más conveniente cuando tenemos un proceso a presión constante utilizar la entalpía, ¿no? Se reduce los cálculos. Aquí tendría que calcular el volumen específico, la energía interna para calcular la entalpía, pero yo puedo hacerlo directamente porque esto es la entalpía. Entonces continuamos. Para simplificar esto voy a tener que esto es M por el cambio de entalpía. Ahí está. O dejarlo así nomás. M por H2 menos M por H1 es igual al calor menos el trabajo eléctrico. La única incógnita es la entalpía 2. Entonces reemplazamos y despejamos la entalpía primero. Calor menos trabajo eléctrico. Este menos va a sumar M por H1. Todo dividido entre la masa. Bien, ahora simplemente reemplazar la masa y los otros valores que tenemos. H2 entonces igual a calor es calor de salida negativo, como dice ahí, menos 3,7, menos el trabajo eléctrico es menos por menos, aquí entonces se vuelve más, es un trabajo de entrada 7,2, más la masa 25 gramos dividido entre 1000 es 0,025, multiplicado por la entalpía 1, 2724,9. Ahí tenemos, y finalmente dividimos todo esto entre la masa de 0,025. Y con esto encontramos la entalpía en el estado final, que también era una incógnita, cuyo valor es de 2864,9 en unidades de kilojoule sobre kilogramos. Ya hemos encontrado esta entalpía, y con esta entalpía vamos a encontrar ahora la temperatura final, con el otro dato que tenemos de la presión 2. Voy a copiar aquí. Entonces la presión 2 es igual a 300 kilopascales, perdón, 300 kilopascales. Con dos propiedades termodinámicas intensivas o específicas, puedo determinar las demás. Entonces voy a buscar en mis tablas lo que es el valor para la presión 2, la entalpía 2, de 2864. Entonces yo sé que tengo que irme a la tabla siguiente, la tabla 6, y buscamos 0,3. ¿Está por acá? 0,3. Aquí está, 0,3, que es los 300 megapascales, equivale a los 300 kilopascales. La entalpía, aquí está el valor de entalpía, donde vamos a buscar ese valor. Aquí está, aquí cerquita vamos a colocarlo. Entalpía, buscamos el valor de 2864. ¿Cuáles son los valores más próximos? El 2865. Es casi aproximadamente el valor de la para 200 grados centígrados, ¿no? 2864. Bien, entonces lo que vamos a hacer es una interpolación entre el valor inmediato inferior, 2761,2, y el inmediato superior, 2865,9. Hacemos esa interpolación entre esos dos valores.
Y para ello vamos a hacer una tablita acá, que estamos diciendo para la presión 2 de, como está en la tabla, 0,3 megapascales, ¿no? Que equivale a los 300 kilopascales, como dice el ejercicio. Aquí tenemos los datos de la entalpía, el dato, y vamos a calcular lo que es la temperatura 2. El inmediato inferior, como hemos anotado, 2761 para la temperatura de 150. Aquí tenemos la entalpía, el valor que hemos calculado, 2864,9, y es lo que vamos a determinar aquí, la temperatura 2. El inmediato superior a este valor de entalpía es 2865,9, que le corresponde una temperatura de 200. Entonces, ahí vamos a hacer la interpolación. Para ello, voy a formar esta tablita. Aquí está. Esta tablita, ¿no? Aquí está la tablita. Vamos a hacerlo de esa manera. Ahí está. Esa es la interpolación que debemos hacer, que es conveniente tenerlo de forma ordenada. La interpolación lineal no es más que una relación de diferencia. Vamos a hacer esa relación de diferencia con estos valores, ¿no? Valor máximo menos valor mínimo, tanto de entalpía como con temperatura, y luego el valor central menos el valor mínimo. Procedemos a hacer esa interpolación. Entonces tengo aquí este valor, 2865. Vamos a hacerlo con un poquito más de orden aquí, por supuesto. Otra línea voy a trazar. Ya está. Tengo 2865,9 menos 2761,2. Todo dividido entre 2864,9 menos el mismo valor inferior, 2761,2. Esto es igual a diferencias de la extremo, 200 menos 150, mismo relación de diferencia. Abajo, T2 menos 150. Ya tengo esos valores para hacer la interpolación. Entonces, yo voy a hacer toda esta operación de este término que tenemos, esta resta, y entre esta división. Tenemos el valor de 1,0095 con más decimales para no cometer errores. Por este valor voy a multiplicar, que esto es T2 menos 150, y esto es igual a la resta de ese valor, que es 50. Bien, entonces ya tenemos aquí, vamos a finalmente 1,0095 T2 menos esta multiplicación me da 151,42, y esto es igual a 50. Bien, ahora haciendo operaciones voy a encontrar ya el valor de T2. T2 es igual a 50 más 151,42, y todo dividido entre 1,0095. Y finalmente encuentro la temperatura final, que es de 199,5 en grados centígrados. Y esa es la temperatura que nos pregunta entonces, ¿no? ¿Sí? Aquí está. Y
Y también otra incógnita era la entalpía. La entalpía es este valor, ¿no? Pero nosotros podemos calcular la entalpía 2. Aquí simplemente H2, escribirlo en unidades específicas, o también podemos llevarlo a unidades intensivas. Bien, continuando, entonces nosotros tenemos que representar esto en un diagrama presión-volumen. Vamos a representarlo respecto a las líneas de saturación. Vamos a hacer en una nueva hoja todos los datos que tenemos en el estado inicial: presión, temperatura y el estado de la sustancia. Tenemos aquí entonces en el estado inicial, presión 1 de 300 kilopascales, su temperatura 1 que hemos determinado 133,52, y sabemos que es 1 la calidad. Vamos a representar esto entonces para este estado. Ahí. Eso vendría a ser en mi diagrama presión-volumen. Diagrama presión-volumen. Y mi estado inicial estuviese aquí. Justamente aquí en mi estado inicial, donde tengo mi volumen específico 1, aquí, y esta es mi presión de 300. Esta presión entonces en kilopascales. Y esta es mi isoterma T1 de 133. Bien, en el estado final que tenemos, aumenta la temperatura. Como anotamos hace rato, en el estado final tenemos presión 2 de 300, la misma presión, la temperatura 2, la que hemos calculado, de 199, aumentado, 0,5 grados centígrados, ¿no? Y esto es vapor sobrecalentado, ¿no? Ya sabemos que esto es vapor sobrecalentado. Entonces vamos a representar esta situación para el estado final. Debemos representarla en este diagrama. Aquí. Ahí está. De esa manera. Tenemos una temperatura mayor. Aquí esto significa mayor temperatura que el estado inicial, ¿verdad? Mayor temperatura, vamos a acomodar un poquito esto, de esa forma. Entonces, pero a la presión constante, nosotros representamos de esa manera. Aquí está en la misma línea, por acá, el volumen específico B2. Ya tenemos entonces el estado inicial, el estado 1, y el estado final, el estado 2. Entonces nuestro proceso se da justamente en este sentido, del estado 1 al estado 2 a presión constante. Ese es mi proceso de 1 a 2. En un diagrama presión-volumen, aquí es vapor saturado, el estado inicial está claramente definido, y este estado final, por supuesto, es vapor sobrecalentado. Con esto hemos concluido, hemos respondido las preguntas y además hemos representado en este diagrama presión-volumen.